Son las 10, 40 minutos. No, da las 10. No, las 10. Las 10. No, las 10. Las 10 minutos. Las 10 puntos. Las 10 puntos, las 10 puntos. Las 10 puntos. No, era 40 segundos, era 40 segundos. 10, 40 segundos. Entonces, tenemos a don Pedro Setse. Vamos a ver. Don Pedro, buenos días. Días, mucho gusto de saludarlos. Don Pedro. Dígame. Adelante. Bueno, varias cosas. La primera, obviamente, el impacto tremendo de este ataque terrorista en Nueva York. La ironía, cualquier muerto es una tragedia. De esta reunión que tenían muchos años después de haber terminado la secundaria, una cantidad de argentinos, 5 de ellos terminan muertos en este episodio, del que se van sabiendo más detalles. Este es un hombre que, según las autoridades, se habría, como se llama, como le dicen aquí, radicalizado en Estados Unidos. Había llegado hace 7 años al país, era original de Uzbekistán, y era un hombre que en todo caso no se le conocía más que un ocasional mal carácter, algunas discusiones con cajeros de lugares cerca de donde vivía en Nueva Jersey, discutiendo por los precios de algunas cosas. Iba a una mezquita que era vigilada por el Departamento de Policía de Nueva York, pero estuvo fuera de la pantalla del radar de la policía, por lo pronto, por lo que se sabe hasta ahora. Y aquí, cuando se van conociendo algunos de los detalles, y se van a conocer más porque en este caso el atacante sobrevive, después de tratar de que lo maten, pero se lleva un balazo en el estómago, lo operaron y dicen que se salvará y está cooperando. Lo que dice la policía es que ha mostrado una arrogancia, una forma de alegría de que logró su objetivo de alguna manera, pero se va a poder aprender un poco más de cómo funcionan estas ratas solitarias, y al mismo tiempo queda claro, Estados Unidos se había salvado de esto hasta el momento, pero lo que ha ocurrido ya numerosas veces en Europa es un fenómeno extraordinariamente letal y muy, muy difícil. No quiero emplear la palabra imposible, pero está muy cerca de imposible de prevenir. No hay manera de blindar las calles en su totalidad. Incluso en este caso había algunos obstáculos de protección para la senda de ciclistas y de corredores, pero había un área en la que se podía entrar con un vehículo. Por ahí entró este hombre. El arma, una camioneta de Home Depot. El mecanismo para utilizarlo, una licencia de conducir legal. Un hombre que estaba aquí en Estados Unidos desde el 2010, que había ganado una lotería de visas. Y en la práctica, primero, la conciencia de lo vulnerables que somos, de que si alguien quiere hacer el mal, es básicamente, como decía hace un momento, imposible detenerlo. Y por el otro lado, el hecho de que Nueva York, que no sufría un ataque terrorista desde el 2001, muestra nuevamente la fuerza tremenda de sus habitantes, y hoy en la práctica, en la mañana, la mejor forma de desafiar el terrorismo era proceder con normalidad. Don Pedro, recordamos que hubo un ataque, aunque no tan letal, con ollas de presión, incluso... Sí, pero eso fue en Boston. En el maratón de Boston, los hermanos Sarnaez. Pero eso fue en Boston, sí, no Nueva York. Eso venían de la ex Yugoslavia, pero hubo otro atentado que fue, que intentó ser... Sí, alrededor de pero la actividad de Naciones no murió Unidas. nadie. Sí, exacto. Un Solo señor hubo pequeñas heridas. con una camioneta. Fue el año pasado, ahora en septiembre. Exacto, cuando estuvimos allá. Lo que quería decirle es la decisión del presidente Trump ahora de reavivar las limitaciones y establecer controles más drásticos de algunas nacionalidades. ¿Cómo puede impactar este atentado en esa decisión, en que se acepte en Estados Unidos? Bueno, lo podrá hacer por decreto, por orden ejecutiva, y ahí tendrá que enfrentarse a lo que pase en las Cortes Federales, que en general han mostrado mucho rechazo a las cosas al barrer. Y para que tengan una idea de lo obviamente complicado que es este asunto, Uzbekistán no está en la lista de los países que él quería
que se practicara, vamos a decir lo que le llaman en inglés extreme vetting, que es la revisión extensiva de antecedentes y el tomar decisiones ya tomándose un tiempo mucho mayor que el que existe ahora, en que en algunos casos en un par de días un empleado de un consulado dice sí o no a otorgar una visa, pero ya el presidente lo dijo en un tuit esta mañana y hay gente que está de acuerdo, y sobre todo cuando ocurre un ataque de estos al principio. Yo ayer hablaba con gente, por ejemplo, demócrata, que tradicionalmente se opone a medidas que puedan generar pérdida de derechos, y para mi sorpresa había algunas propuestas que eran más radicales que las de muchos republicanos. Don Pedro, dos pinceladas, Cataluña y Venezuela. Bueno, empiezo por Venezuela. Ya la mayoría de la oposición, tal vez la mayoría abrumadora de la oposición, dice que no va a participar de las elecciones municipales. Tal vez muy tarde se tomó una decisión de este tipo. Participar en las anteriores le dio una especie de barniz de credibilidad al régimen venezolano frente a algunas personas. La mayoría de la gente sabe que ahí lo que hubo fue una cantidad de trampas que llevaron a que en la mayoría de las gobernaciones, pese a las encuestas, terminara dándole la victoria a gente del régimen. En el lado de Cataluña vuelve Puigdemont, y en la práctica ahora empieza este proceso que se espera incluya dos capítulos grandes. Uno, el Pacífico, en el que va a perder gran parte de su poder el anterior gobierno de Cataluña. Hay que ver quiénes se presentan y cómo funciona el proceso para las elecciones. Y hay otro capítulo que es al que se le tiene miedo, y es que hay un sector de un grupo de izquierda que no es mayoritario, pero que puede hacer mucho ruido, que quiere salir a la calle y, si es necesario, utilizar la violencia para enfrentar a las fuerzas del gobierno central. En el mundo ideal eso no ocurriría, pero esa es la gran expectativa. Muchas gracias, don Pedro. El Sol de la Mañana presentó Balcón al Mundo. Balcón al Mundo con el periodista Pedro